Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Buenos días. Está en marcha el Plan Democracia en todo el territorio colombiano con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad en los comicios presidenciales de primera vuelta en el país, que van a iniciar en un poco más de 50 horas. Para tal efecto, se ha determinado que habrá ley seca a partir de las 6 de la tarde en las ciudades y municipios de Colombia. Sin embargo, en el caso de Bogotá, la restricción será a partir desde las 6 de la tarde hoy viernes hasta las 12 del día del próximo lunes, 1 de junio. La prohibición aplica para la venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y abiertos. Además, las fuerzas militares y de policía han desplegado a todos sus hombres para garantizar la normalidad en materia de orden público. Además, a esta hora se recuperan en varios centros asistenciales los 6 heridos ocasionados por el desplome de una parte de la construcción de un conjunto residencial en Florida Blanca, Santander. De acuerdo con el reporte oficial, varios obreros quedaron atrapados bajo los escombros mientras trabajaban en la obra. Algunos de los heridos revisten gravedad. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento posterior al colapso y la angustia de quienes estaban en el lugar para atender a los lesionados. Las causas de la emergencia aún son materia de investigación. Las imágenes resultan impresionantes. Buenos días, hoy es viernes 29 de mayo del 2026. El país está a modo de elecciones. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. En minutos hablaremos de la orden del Consejo de Estado para que el presidente Petro se abstenga de divulgar propaganda política o publicar mensajes en redes sociales a favor o en contra de candidatos en los canales oficiales. A esto se suma la decisión, o mejor, el llamado de la Registraduría y la Procuraduría para que se respeten los resultados de las elecciones del próximo domingo. Pero antes, vamos a conocer cuáles son las noticias más importantes previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 29 de mayo del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy inician las pruebas energizadas del Metro de Bogotá. 2 trenes del sistema harán un recorrido desde el patio taller en Bosa hasta la estación 2 en la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali, con algunos pasajeros. El viaducto ya tiene 14 kilómetros construidos y el avance general de la primera línea ya va en un 78%. Lo más importante. En Noticias Caracol hablamos con Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia a portas de la Copa del Mundo. El técnico de la tricolor habló sobre la preparación del equipo, su decisión frente al nombre de Sebastián Villa en la prelista del Mundial y los jugadores clave que estarán representando al país desde el próximo 17 de junio. El DANE revelará hoy a media mañana las cifras del mercado laboral con corte al mes de abril. El informe incluirá las tasas de ocupación, desempleo e informabilidad laboral, al igual que los niveles de desocupación en las capitales del país. La cifra más reciente entregada por el DANE fue de marzo, cuando el desempleo cerró en 8.8%, equivalente a 2.3 millones de personas buscando un trabajo. Lo que usted necesita saber. Este fin de semana habrá ley seca en Bogotá y varias ciudades del país por las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo. La medida comenzará a las 6 de la tarde del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 1 de junio. Durante este tiempo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales. Además, el gobierno anunció cierre de fronteras desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la norma podrían recibir multas de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera emisión de Noticias Caracol y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. Ustedes ven a nuestros corresponsales en distintas partes del territorio nacional. Tatiana Rodríguez desde la ciudad de Cartagena, ahí la vemos en un fondo espectacular, la bahía de Cartagena. En Barranquilla tenemos a Argemiro Pion, en Medellín a Mariana Rodríguez, en Cali John Alex Henao, también tenemos a Paula Restrepo como nuestro ojo de la noche, pero en el Valle del Cauca. En el centro de Bogotá
a Héctor Rojas y en las salas de edición de nuestro noticiero de Noticias Caracol está Eduard Porras para contarnos las noticias más importantes que encontró no solamente en Bogotá, también en Cundinamarca, mientras la mayoría de nosotros estábamos durmiendo. Don Eduard, empecemos hablando un pronóstico del tiempo para hoy en Bogotá, pronóstico de lluvias, una temperatura mínima de 9 grados a máxima de 17, pico y placa para vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Yo sé que usted también está pendiente de las elecciones en todo el territorio nacional, pero empecemos hablando sobre las historias que usted encontró en la Bogotá nocturna. Mi querido Nicolás, qué gusto en saludarlo, señor. Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros, gracias por trasnochar y madrugar con esta su primera emisión. Hablemos de esos hechos que fueron noticia en Bogotá y que Dianita ya está desarrollando aquí en la sala de edición. Y el primero arranca con este aparatoso accidente que ocurrió esta madrugada, después de las 2:30 de la mañana, sobre la carrera 30. Un motociclista pierde el control de su vehículo y observen, terminó allá abajo, sí señores, en el caño de la carrera 30 con calle 66, y en unos minutos les voy a contar lo que fue el operativo de los bomberos oficiales y todo lo ocurrido en ese punto del centro de la capital del país. Hablaremos de los ladrones de camionetas y con un hecho que inicia el pasado miércoles en la noche, cuando estos criminales intentaron robarse una camioneta y quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Observen, les voy a contar qué pasó con el conductor de esa camioneta y qué pasó con esos criminales el pasado miércoles en la noche. Ahora observen anoche, jueves en la noche, vean lo que ocurrió en el centro de la ciudad. Los mismos sujetos se robaron otra camioneta en el norte de la ciudad, pero en esta vez protagonizaron una persecución y terminaron estrellados. Ellos son los que presuntamente están robando camionetas en Bogotá, y en unos minutos la Policía Nacional nos va a contar los detalles y todo lo que ocurrió en el barrio Restrepo. Además, tenemos el rescate, mire qué bonita nota la que estuvimos haciendo esta semana con la Secretaría, se llaman ellos la Secretaría de Ambiente del Distrito, quien rescató a 106 animales. Los tenían ellos en rehabilitación y los acompañamos en la madrugada para contarles qué pasó con las tarántulas, las serpientes, los búhos, las iguanas, mejor dicho. En unos minutos hablaremos de este operativo en la madrugada en el occidente de la ciudad. Así que ya nos vemos con toda la información y los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y también en Cundinamarca. No, pues Eduard, nos deja la expectativa de esta bonita historia que vamos a conocer, por supuesto, después de las 6 de la mañana. Pero nos conectamos de inmediato con Héctor Rojas, que nos tiene una historia, o mejor, Héctor, también unas capturas que se están dando en las últimas horas a unos hackers que se robaron cerca de 3.000 millones de pesos. ¿Cómo es esta historia? Sí, señor Nicolás, y mire, la red criminal se llamaba Los Hackers y estaba especializada en apropiarse de identidades y así obtener los recursos del Departamento de Prosperidad Social. Pero veamos justamente lo que dice el director de la DIJÍN e Interpol sobre este operativo que se desarrolló en varias regiones del país. Debo resaltar que ejecutamos diligencias de allanamiento en Medellín, Montería, Barranquilla, las cuales en estas acciones operacionales nos permitió materializar 11 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo de sistemas informáticos, falsedad personal y abuso de confianza, por los cuales tendrán que responder estos 11 capturados. La investigación nos permitió evidenciar que esta red se apropió de más de 3.000 millones de pesos, recursos destinados a adultos mayores, jóvenes en acción y víctimas del conflicto armado. Nicolás, y también les vamos a contar todo el dispositivo de seguridad que tienen ya listas las autoridades para esta jornada electoral que será este fin de semana. ¿Cuántos policías estarán desplegados en todo el territorio nacional? En minutos todos los detalles. Gracias, Héctor. En segundos vamos a regresar con usted porque es momento de hacer un recorrido por las regiones y vamos a ir de inmediato al Valle del Cauca, a su capital, Cali. Paula, amanecemos con pronóstico de tiempo soleado, una temperatura mínima de 21 grados a máxima de 31, pico y placa para vehículos terminados en 9 y 0. Pero usted nos tiene la historia de un mega operativo contra una peligrosa estructura que operaba en Yumbo y Jamundí. ¿Qué delitos se les atribuye a estos criminales?
Nicolás, muy buenos días para usted y para la audiencia. Sí, señor, los Monarca están atribuidos los delitos de concierto para delinquir, tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, pero también de armas de fuego y homicidio en varias comunas de Cali, Yumbo y Jamundí. Un operativo que comenzó aproximadamente a las 2 de la mañana de la madrugada, por supuesto, de este viernes. 17 allanamientos en simultáneo en estos 3 municipios que dejaron 22 capturas, 5 de ellas en flagrancia, 17 por orden judicial. Ahora los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos anteriormente mencionados. Pero algo muy importante, una investigación de 15 meses logró establecer que esta estructura criminal generaba aproximadamente 20 millones de pesos semanales por esos delitos que ya mencionamos. Paula, pero vamos a continuar en el Pacífico, en Cali puntualmente, porque como les contamos más temprano, el país está en modo elecciones y en Cali, en Valle del Cauca, empezó el traslado de las mesas, de los puestos de votación, John Alex. Nicolás, audiencia, saludo especial. La noticia aquí en el Valle del Cauca hoy está en los municipios de Florida y Obando, porque allí se ha definido el traslado de varios puestos de votación debido a fallas en la infraestructura de algunas instituciones educativas. Presten atención, en el municipio de Florida, el que estaba ubicado en la institución educativa Julio Arboleda pasó al colegio Absalón Torres, el que estaba ubicado en la escuela Emeterio Piedradita pasó a la escuela Gabriela Mistral y el que estaba ubicado en la escuela José María Córdoba en el corregimiento San Francisco pasó a la escuela Satélite de las Américas del mismo corregimiento. Y en el municipio de Obando, el puesto ubicado en el Coliseo Municipal pasó al Centro de Integración Ciudadana. Repetimos, esto se da debido a fallas en la infraestructura. Más adelante volvemos, pero para hablar de otras medidas que se han tomado en torno a las elecciones, como el decreto de ley seca, la regulación de la movilidad de vehículos de transporte de carga pesada y hasta la prohibición de drones en diferentes municipios. Les contamos más adelante. Un reporte que nos llega desde el Andén del Pacífico, que es una importante zona electoral. Más del 14% del censo electoral se ubica en este sector del país. Continuando en este recorrido regional, es momento de conectarnos en Antioquia con Mariana Rodríguez. Ustedes ya la ven ahí lista en Medellín. Mariana, tenemos pronóstico de tiempo nublado, temperatura mínima de 17 grados a máxima de 25, pico y placa para vehículos terminados en 2 y 8. Pero confirmen una información que me envían algunos familiares que tengo en Medellín. ¿Es verdad que el domingo el metro va a estar gratis? Nicolás, es completamente cierto esto y de hecho es algo que ya la gente espera de alguna forma porque el Metro de Medellín suele hacer esto, digamos que a favor de la gente para que puedan ejercer su derecho al voto. Desde que inicia la operación comercial hasta las 6 de la tarde, el Metro de Medellín va a tener tarifa cero para quienes usen la red Metro de la ciudad de Medellín. Esa tarifa diferencial, la tarifa especial, va a aplicar entonces para las líneas A y B del metro y también para el tranvía de Ayacucho y varios metrocables de la ciudad. Solamente no va a aplicar esa tarifa cero, en este caso para las líneas 1, 2 y 0 de buses, las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6 y para el metrocable de Arví, que ya pues es un metrocable de uso comercial. Sin embargo, para quienes tengan dudas, pues pueden consultar en la página del Metro de Medellín o en su página de X para estar bien informados. Pero lo que sí es que quienes usen las líneas A y B del metro van a poder movilizarse, recuerden, hasta las 6 de la tarde con tarifa cero. No hay excusa, Mariana, para que los colombianos, o por lo menos la gente en Medellín, no salga a votar. Recordemos que es una jornada que va a iniciar a las 8 de la mañana y se va a extender hasta las 4 de la tarde. Pero continuando este recorrido regional, vamos al norte del país, al Caribe colombiano, al departamento del Atlántico, la capital, Barranquilla, Argemiro. Mire, buen pronóstico tenemos para hoy. Tiempo nublado, una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 32, pero usted nos tiene noticias relacionadas con un llamado que se hizo para que se frene la violencia, para que no haya más violencia. Así es, Nicolás. Buen día. Mire, varias comunidades religiosas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana Evangélica, realizaron una convocatoria a las afueras de la Catedral Metropolitana de Barranquilla. Allí asistieron miles de personas con velas, globos blancos para implorar que cese la violencia en Colombia, pero también para pedir de que la jornada electoral del próximo domingo se desarrolle en completa tranquilidad. Luego de una velatón allí a las afueras de la catedral, estas personas realizaron un recorrido por los alrededores de la Plaza de la Paz, a la que se unieron transeúntes, habitantes de la zona, y para hoy también están convocadas varias jornadas de oración en diferentes iglesias aquí en el norte de Barranquilla.
Un llamado que incluso han hecho los obispos del país, y recordemos que recientemente tanto el registrador como el procurador también han hecho llamados contundentes a la paz, pero también para que se respeten los resultados del próximo domingo. Continuando con este recorrido, vamos al departamento de Bolívar, a su capital Cartagena, Tatiana, que amanece con un pronóstico de tiempo nublado, temperatura mínima de 26 grados, máxima de 32, pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6. ¿Cuál es la noticia hasta ahora, Tatiana? Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues le cuento de la captura de 2 personas que extorsionaron a 2 turistas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, se hacían pasar por el Clan del Golfo. Llegaron hasta las playas de Boca Grande, identificaron a esta pareja de esposos que venía de Estados Unidos y de Costa Rica. Pues les dijeron que eran de un grupo armado y les exigieron la suma de más de 3 millones de pesos que fueron pagados a estas 2 personas. Pero no contentos con esos, al día siguiente se acercaron hasta el hotel donde se encontraban bajados y le exigieron la suma de 1 millón de pesos. Una de estas personas logró comunicarse con las autoridades, que llegaron hasta el lugar y lograron capturar en flagrancia a estos 2 sujetos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión. Y termino con una información rápidamente. En Cartagena ya está listo todo el dispositivo de seguridad para las elecciones. Serán más de 3.300 uniformados en la capital de Bolívar, de los cuales 2.000 serán hombres de la Armada Nacional. También quedó prohibido pues el sobrevuelo de drones en toda la capital de Bolívar, y también pues las caravanas, los eventos públicos también fueron prohibidos por las autoridades luego de un consejo de seguridad celebrado aquí en Cartagena. Despliegue el Plan Democracia. Recordemos que ayer el ministro de Defensa, aquí en Noticias Caracol, señaló que son 408.000 los uniformados desplegados en todo el territorio nacional, precisamente para garantizar la seguridad. Pero terminamos este recorrido regional en Corferias, el puesto de votación más grande de todo el país. Ahí está María Juliana Reyes contándonos los detalles de esta organización electoral. María Juliana. Nicolás, televidentes, muy buenos días y feliz viernes para todos. Pues desde aquí les doy las noticias también sobre esas medidas que ya se han publicado, que se van a tener en cuenta para la capital del país. Y es que Bogotá será entonces la única ciudad que no se va a acoger al decreto nacional de ley seca, sino que tiene entonces un decreto diferente para que las personas pues tengan estas prohibiciones. La ley seca aquí en Bogotá iniciará hoy a las 6 de la tarde, así lo han notificado desde la Secretaría de Gobierno. Por supuesto, ya hay reacciones sobre esta decisión. Más adelante entonces les vamos a llevar esos detalles y les vamos a contar qué otras medidas, cómo va a funcionar Bogotá, la capital del país, mientras se realicen las elecciones entonces. A las 5 de la mañana, 47 minutos, es momento de conocer las noticias internacionales del momento. La Casa Blanca ha publicado en sus redes sociales un video creado con inteligencia artificial que hace referencia a los migrantes. El video muestra a una persona siendo succionada por un objeto volador no identificado y luego siendo soltada detrás de una reja. Esto haría referencia a la nueva plataforma para ubicar inmigrantes ilegales en Estados Unidos, cuyo nombre es Aliens. Presentaron a los migrantes como extraterrestres, pero realmente se refiere a inmigrantes ilegales. Rumania denuncia que un dron proveniente de Rusia impactó un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania y deja 2 heridos. El gobierno anunció que tomará medidas proporcionadas. El jefe de Estado afirmó, abro comillas, la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme y coordinada adecuada a nivel nacional e internacional. También informaron a OTAN y a la Unión Europea para desplegar un sistema antidrones y asegurar que denunciará ante la ONU el brutal y repetida violación del derecho internacional por la imprudencia de Moscú. Un cohete de la empresa Blue Origin explotó en una plataforma de lanzamiento durante una prueba. El video se ve el humo saliendo de la parte interior del cohete antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego. La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos, quien informó que nadie resultó afectado y el incidente y aseguró que están investigando las causas de esta emergencia.
Y a las 5 de la mañana, 49 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país. Y como todos los días, vamos a iniciar con el periódico de la casa, el diario El Espectador, que titula lo siguiente, abro comillas: hay que aceptar los resultados. De cara a las elecciones, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral advirtieron sobre el riesgo inmediato en 69 municipios y el riesgo urgente en otros 168. En medio de este panorama, el registrador también hizo un llamado a respetar las elecciones. Veamos qué tal el colombiano. La mujer que estuvo de la mano con Petro en Panamá se hizo millonaria en 4 años. Pasó de tener salario de 13 millones de pesos a ingresos superiores a 600 millones. Confirma que le ayudó a crear en septiembre de 2022 contador que es cercano a Armando Benedetti. Veamos qué trae el tiempo. Camila Osorio firme en el Roland Garros. La colombiana Camila Osorio llegó ayer por primera vez a la tercera ronda del Roland Garros, luego de derrotar a la kazaja Yulia Putintseva. Y veamos qué trae el Heraldo. Obras de mercado comunitario en Barlovento paralizadas. La comunidad exige respuestas. 5 de la mañana, 50 minutos. La policía desmanteló una fábrica clandestina de medicamentos en el sur de Bogotá que tenía lista miles de unidades de analgésicos falsificados para distribuir por la ciudad. Esta bodega con bulto salado hilado, bolsas de basura y canecas con lo que pareciera ser material de construcción, para la policía es una fábrica clandestina de medicamentos. Los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera ubicaron este centro de producción artesanal, equipado con máquinas y empaques que simulan distintas marcas y además en condiciones de insalubridad. Durante el procedimiento realizado en la localidad de Kennedy fueron hallados maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos, además de 213.204 unidades de estos elementos listos para su distribución y comercialización ilegal. Y aunque a simple vista pareciera que se tratara de un medicamento normal, los componentes utilizados para su preparación artesanal, así como la falta de higiene en los lugares donde se realiza, podría poner en riesgo a la persona que lo consume. El sitio en el que se estaban depositados, la mala manipulación de los elementos y toda la contaminación que se encontró en el lugar. Las autoridades recomiendan desconfiar de precios muy bajos, comprar en lugares autorizados y tener en cuenta estas recomendaciones para identificar los productos originales. Todos los empaques tienen un abre fácil, elementos auténticos, originales, tienen unos cortes perfectos. El sistema de impresión de estos elementos pues, son muy nítidos, muy claros. En medio de la misma operación, en otro allanamiento en el centro de la ciudad, las autoridades incautaron también estas 6 toneladas de caramelos, a las que les borraron las fechas de vencimiento, aparentemente para revenderlas. 5 de la mañana, 52 minutos, y escuchen la siguiente historia. Aura Josa es una acérrima hincha del Deportivo Pasto. Ni la enfermedad, ni el dinero, ni las necesidades le han impedido seguir al conjunto volcánico por más de 70 años. Algunos jugadores del equipo le cumplieron uno de sus mayores sueños. Aura Josa, de 73 años, es una fiel hincha del Deportivo Pasto. Uno de sus sueños quedó plasmado en un video viralizado en redes sociales. Mis sueños serían que el Deportivo Pasto venga aquí a mi caseta para que vengan a probar las deliciosas arepas y cafecito. Tras difundirse, los sueños de Aura Josa se cumplieron. Uy, vean, no me cabe la felicidad por dentro que esté el Deportivo Pasto aquí en mi negocio, vea. No, es que es una alegría impresionante, impresionante. Porque yo toda la vida he estado con mi pasto, donde sea. Yo antes viajaba donde esté el pasto. Yo amo. Pues muy feliz. Yo sé que este es el anhelo de muchísimas personas. Se nos brinda esta oportunidad a nosotros de darle esta alegría. La verdad, excelente, cumplir el sueño a la señora, un hincha fiel, y nada, para nosotros es una felicidad muy grande. Su familia ha sido testigo de la pasión de Aura por el Deportivo Pasto. Muy orgullosa, muy feliz, porque ese es un sueño de mi abuela, el apoyo del Pasto ha venido de generación en generación. Yo iba desde muy pequeña y aún sigo asistiendo al Pasto, acompañando a mi abuela. No,
es que estoy feliz, con alma y vida y que vive el Pasto, carajo. El fútbol es una pasión de generaciones que se disfruta en todos los rincones. Cinco de la mañana, 54 minutos. El primer laboratorio de robótica que tiene el Atlántico fue inaugurado en el municipio de Puerto Colombia. Este avance tecnológico se convierte en un referente regional para la educación. En el Colegio Javier Francisco Cisneros del municipio de Puerto Colombia, los estudiantes ya estrenan el primer laboratorio de robótica inaugurado en el Atlántico. Nos da un orgullo completo ser de los primeros colegios en tener una sala de informática, no solo informática, un laboratorio STEAM tan bien preparado con tantos recursos. Pues mis expectativas son bastante altas, ya que con un laboratorio de robótica de este nivel podemos realizar proyectos innovadores. La entrega se dio gracias a la gestión adelantada por el alcalde del municipio de Puerto Colombia con el apoyo del gobierno nacional. Que va a permitir que nuestros niños y adolescentes porteños puedan estar a la vanguardia de las tecnologías digitales. Un laboratorio donde pueden aprender inteligencia artificial, programación. Un laboratorio que hace parte de un programa donde ya hemos hecho una inversión de más de 14.000 millones de pesos y hemos entregado cerca de 40 laboratorios a nivel nacional. Este avance en tecnología cuenta con equipamiento de última generación para el desarrollo de procesos de formación en áreas como robótica educativa, programación electrónica, inteligencia artificial, diseño e impresión 3D, realidad virtual y creación digital. Esto ayuda no solamente en el área de la tecnología, sino a la economía en el municipio, porque encuentran soluciones a problemas que ya hay en el contexto a través de la tecnología y la investigación en general. El laboratorio de robótica presenta una apuesta estratégica por el talento juvenil y por una educación que transforme vidas a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Son las 5 de la mañana, 56 minutos y es momento de conocer el pronóstico del tiempo que tenemos para hoy con la cortesía del canal El Clima. Lo que señala es lo siguiente, vamos a conocer en tan solo unos segundos pues el pronóstico que vamos a tener para el día de hoy. Por ejemplo, en Bogotá tenemos pronóstico de lluvias, una temperatura máxima de 17 grados. En Bucaramanga y Manizales el pronóstico es de tiempo nublado, mientras que en Popayán y Cali vamos a tener buen pronóstico, vamos a tener un día soleado. ¿Cómo estará el clima por regiones? Vamos a ver a continuación que el canal Clima señala que en el Caribe y en la Orinoquía vamos a tener tiempo nublado, mientras que en la región andina, en la región pacífica y en la Amazonía tiempo parcialmente nublado. Son las 5 de la mañana, 57 minutos y esta es una imagen del puente Yamsil en Seúl. Allí son las 7:57 de la tarde y la temperatura es muy agradable, 24 grados. La cortesía es gracias a EarthCam. La imagen es del puente de Yamsil que se extiende sobre el río Han en Seúl. Este fue el primer puente de Seúl diseñado en 1972 para combinar el paso del metro con el tráfico vehicular. Titulares en Noticias Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6 de la mañana, 1 minuto. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente. Hoy es viernes 29 de mayo del 2026. A todos ustedes bienvenidos. En minutos estaremos hablando de la orden del Consejo de Estado para que el presidente Gustavo Petro se abstenga de divulgar propaganda publicitaria o política a favor o en contra de candidatos en los canales oficiales. A esta decisión se suma el llamado de la Registraduría y la Procuraduría para que se respeten los resultados del próximo domingo. Pero antes les contamos que el gobierno y algunas ciudades han anunciado las medidas que se adoptarán este fin de semana en el marco de la jornada electoral. Héctor Rojas, ¿qué dicen las medidas de orden nacional? Muy buenos días. Nicolás, sí señor, y comenzamos con el cierre de pasos fronterizos que será a partir de mañana sábado 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde e irá hasta el día lunes a las 6 de la mañana, el lunes 1 de junio. La ley seca a nivel nacional comenzará a partir de mañana sábado
30 de mayo a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el día lunes al mediodía. Pero ¿qué otras medidas de seguridad están adelantando en este plan de democracia? Pues justamente estamos con el director de tránsito de la policía, porque, coronel, con los buenos días, ¿cuántos hombres están desplegados en las diferentes regiones y cómo avanza la entrega de ese kit electoral? Héctor, buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol, un saludo muy especial. La Policía Nacional acompaña todo el transporte de material electoral en el país, con el dispositivo de más de 5.500 hombres y mujeres desplegados a nivel nacional. Hemos realizado 18 jornadas de traslado de material electoral. Estas 18 jornadas se han realizado o se han enviado a 81 ciudades. Cuando refiero a ciudades es porque se pueden hacer 2 desplazamientos hacia una misma ciudad y 121 municipios, garantizando siempre el transporte seguro del material electoral y que el día domingo se den unas elecciones y aportemos desde la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte a unas elecciones seguras y en paz. Coronel, son más de 120.000 hombres de la policía que están a cargo de la seguridad desplegados en todas las regiones, pero a través de estas diferentes pantallas desde acá, desde el observatorio, se está monitoreando justamente esas caravanas que están llevando el kit electoral hacia las diferentes regiones. Efectivamente, Héctor, nos encontramos hoy en el Observatorio de Seguridad Vial, desde donde la Policía Nacional ha dispuesto el monitoreo, acompañamiento permanente a este transporte. Hemos realizado el transporte de más de 219.000 kits electorales, los cuales han llegado a esas 83 ciudades, 121 municipios principales, y desde allí la Registraduría Nacional, con los comandos de departamento y metropolitana, hacen el desplazamiento a los destinos finales a donde deben llegar estos kits electorales. Coronel, y en el caso de Bogotá, ¿cuándo comienza ese dispositivo de entrega y acompañamiento del kit electoral a todas las localidades? Bogotá, Soacha y algunos 17 rutas proyectadas en el departamento de Cundinamarca se realizarán a partir del día de mañana en horas de la madrugada y especialmente, como usted lo menciona, Héctor, el día domingo a partir de las 3 de la mañana se realizará el desplazamiento a cada uno de los puestos de votación dispuestos en la ciudad capital. Coronel, muchísimas gracias. Pues recordemos estas medidas del orden nacional. Comienza la ley seca a partir de la mañana a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes al mediodía, y el cierre de pasos fronterizos mañana también a las 6 de la tarde e irá hasta el lunes a las 6 de la mañana. El puesto de mando unificado se instalará mañana a las 11 de la mañana en el Ministerio del Interior. Pues Héctor, vamos a conocer otras medidas de orden nacional. Por ejemplo, en Bogotá la alcaldía decidió anticipar la ley seca y se aplicará a partir de hoy a las 6 de la tarde. María Juliana Reyes, ¿cuáles son las otras medidas para la capital del país? Nicolás, televidentes, muy buenos días. Pues le cuento que aquí en la capital del país están habilitados para votar alrededor de 6 millones de personas en más de 1.000 puestos de votación. Ya las autoridades entonces han anunciado las medidas que se van a tener en cuenta aquí en la ciudad. Usted ya lo mencionaba, está el tema de la ley seca. Estamos hablando de que aquí en Bogotá será la única ciudad que no se acogió al decreto nacional y comenzará entonces a partir de hoy a las 6 de la tarde y terminará el lunes 1 de junio a mediodía. Eso con respecto a esta medida de la ley seca. Hablamos entonces también de temas de movilidad. Cuando hablamos del funcionamiento del Transmilenio, anunciaron que reforzarán 29 rutas y que el resto entonces operará con total normalidad para que los bogotanos puedan desplazarse a todos sus puntos de votación con tranquilidad. En temas de seguridad, aquí en Bogotá habrá un puesto de mando unificado distrital y 20 en las diferentes localidades. También tendrán el acompañamiento de alrededor de 12.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional. Y cuando hablamos de temas de recreación y deporte, pues como es costumbre, no habrá ciclovías. Sin embargo, todos los parques estarán funcionando con normalidad para el disfrute de los ciudadanos. Escuchemos entonces ahora también al registrador distrital con respecto a esas recomendaciones para los ciudadanos en esta jornada electoral. Donde instalaremos 17.164 mesas de votación. En el puesto de votación ubicado en Corferias, 228 mesas serán instaladas para atender 271.000 ciudadanos. Las localidades donde tendremos un mayor número de mesas son Suba, Kennedy, Engativá,
Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar. El puesto censo, ubicado en Corferias, contará con 228 mesas de votación y atenderá a 271.000 ciudadanos. La invitación a todos los bogotanos es que acudan a tempranas horas a ejercer su derecho al sufragio. No olviden portar su documento de identidad, la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en sus dos versiones, tanto en física como la que tienen descargada en sus dispositivos móviles. Y este anuncio de la extensión de la ley seca aquí en Bogotá, pues por supuesto ya tiene reacciones desde Bares Unidos de Colombia en representación precisamente de todos los empresarios y trabajadores de este sector nocturno de la ciudad, pues ya se han manifestado rechazando este decreto dado por el distrito y manifiestan que alrededor de 45.000 establecimientos de este sector pues se verán perjudicados con la ley seca, que recordemos inicia desde hoy a las 6 de la tarde, a diferencia pues del resto del país que comenzaría entonces mañana a las 6 de la tarde. María Juliana, es que recordemos que mañana tenemos la final de la Champions a las 2 de la tarde entre el PSG y el Arsenal, y por esa razón pues es una manera de dinamizar la economía de los bares a partir de mañana. 6 de la mañana, 8 minutos. El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro en medio de la contienda electoral una decisión que pues es trascendental de cara a los comicios que se van a celebrar el próximo 31 de mayo. Juan Carlos Mateos, ¿de qué se trata esta decisión del Alto Tribunal? Cuéntenos. Así es, Nicolás, buenos días para usted y los estimados televidentes. Al advertir que el presidente Gustavo Petro ha incumplido con la normatividad que le prohíbe como jefe de Estado difundir cualquier tipo de propaganda electoral, el Consejo de Estado le ordenó al mandatario abstenerse en ese sentido y dejar de lado esa práctica. El hecho de hacer propaganda política a favor o en contra de movimientos políticos, indica el Consejo de Estado, incumplió las restricciones de neutralidad política que cobijan a los servidores públicos. La sentencia del tribunal responde a una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, y así lo explica su vocero, Luis Guillermo Vélez. El sentido de la norma es muy claro. El Ejecutivo, el presidente de la República, tiene un poder, tiene una vocería muy importante, representa a la nación y tiene una serie de recursos, no solamente verbales, sino también recursos monetarios a su disposición muy grandes, que pueden influir de una manera indebida en una elección. El jefe de Estado en Colombia debe ser neutral. Debe ser neutral. Según la Fundación para el Estado de Derecho, desde cuentas personales en redes sociales y espacios oficiales del gobierno se ha desarrollado una estrategia, señalan ellos, reiterada y sistemática de promoción política del proyecto del Pacto Histórico y de descalificación de los sectores de oposición en Colombia. El Consejo de Estado le ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que vigile el cumplimiento de la decisión judicial al presidente Gustavo Petro. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con más Noticias Caracol del día. Ahora desde el sofá de esta primera emisión, María Camila Roa, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, a usted y a los televidentes. Sí, ya prácticamente estamos en modo elecciones. Este fin de semana llegó la hora cero prácticamente y el 31 pues vamos a definir qué va a pasar. Sí, señor, se llegó este día, esta fecha que tanto estábamos esperando, y por eso esto requiere de una preparación especial a nivel nacional, pero por supuesto en cada una de las ciudades, Nicolás. Hagamos un ejercicio más adelante. ¿Qué tal si hacemos las matemáticas electorales por regiones? Bueno, ¿Se le mide? ¿Llamamos a Gabriel? De una vez. Por el momento vamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, para conocer qué pasó en esa Bogotá nocturna, María Camila, mientras la mayoría de nosotros estábamos durmiendo. Don Eduard. Nicolás, muchísimas gracias, María Camila. Muy buenos días para usted, para todos los televidentes. Arrancamos con ese grave accidente de tránsito que ocurrió pasada las 2 de la mañana sobre la carrera 30 con calle 66. El conductor de una motocicleta que transitaba sentido norte-sur intentó pasarse, al parecer a alta velocidad, al carril rápido, cuando chocó contra esas bardas y cayó al río que se encuentra ahí sobre la carrera 30. Bomberos oficiales estuvieron en el rescate, tardaron por lo menos una hora en atender primero el paciente, estabilizarlo, luego subirlo con cuerdas y en una ambulancia remitirlo a un centro médico. Las autoridades de tránsito se quedaron en el sitio verificando para ver qué fue lo que ocurrió sobre la NQS esta madrugada. Hablemos de los ladrones de carros en Bogotá. Primero, las imágenes de Quinta Paredes. Miren, esto ocurrió el pasado miércoles en la noche, de 3 sujetos en un vehículo tratando de robarse una camioneta. Allá al fondo, mire, llegaron como suele suceder, pero en esta oportunidad la víctima
víctima los confrontó, se les enfrentó, pero lamentablemente recibió 2 impactos de bala neumática de las armas que utilizan estos delincuentes. No fue de gravedad, pero sí resultó lesionado. No lograron robarse la camioneta y al final se escaparon. Ahora quiero que vean lo ocurrido anoche. Esta vez en el sector del barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, donde al parecer los mismos criminales se robaron una camioneta en el norte. La policía reaccionó, una persecución por media Bogotá y al final lograron retener a estos 3 presuntos delincuentes con el arma traumática. ¿Sí ven? La misma arma traumática, al parecer son los mismos y en este momento están siendo judicializados en el sur de la capital del país. Hablamos con el teniente coronel Jaime Rubiano, quien es el comandante de Seguridad Ciudadana número 4, y él nos contó los detalles de lo ocurrido en el sur de Bogotá. Se hace el plan candado, se cierra la ciudad y en este plan candado una patrulla de la estación de policía de Antonio Nariño logra identificar el carro, emprende la persecución. Los individuos que van dentro del carro pierden el control del carro, el carro se estrella contra una vivienda y en ese momento descienden del vehículo, emprenden la huida. Y gracias a la pericia, al entrenamiento de los policiales, se logra la captura de 3 personas, incautación de un arma de fuego. Dice la Policía Nacional que si de pronto ustedes fueron víctimas de estos 3 sujetos esta semana, se acerquen a la URI de Molinos, interpongan el denuncio, porque hasta esta madrugada cuando estaban capturados estaban muertos de la risa y pensaron que tal vez nada les va a pasar. Ahora sí, hablemos del rescate de 106 animales, de todo, tarántulas, serpientes, búhos. Todos fueron tratados por especialistas de la Secretaría de Ambiente, estuvieron durante meses en este sitio de la localidad de Engativá y durante toda la madrugada los prepararon para llevarlos a diferentes puntos de Cundinamarca. ¿Cómo fue ese operativo en la madrugada? ¿Qué nos dice precisamente la secretaria de Ambiente del distrito? Aquí está el informe completo del Ojo de la Noche. Operativo en la madrugada. Desde la medianoche, los expertos en flora y fauna del distrito se reunieron en la localidad de Engativá. 106 animales que estuvieron en rehabilitación estaban listos para volver a casa. Fueron 106 animales recuperados, algunos de ellos producto del tráfico ilegal de fauna silvestre, otros porque vinieron ocultos en vehículos que llegaron a Bogotá de otras regiones del país. Marsupiales, serpientes, tarántulas, micos, loros, iguanas y decenas de animales más fueron rescatados por este grupo de personas que vivieron con los animales durante meses hasta lograr su recuperación. Muchos llegaron en mal estado o estaban heridos cuando los recuperamos y gracias a esta atención especializada pudieron recuperarse, pudieron adaptarse o los adaptamos para que pudieran defenderse nuevamente cuando volvieran a sus hábitats naturales. Durante semanas buscaron los sitios adecuados para que todos los animales comenzaran su nueva vida. Eso sí, visibilizando que tuvieran agua para poder sobrevivir. A las 5 de la mañana comenzó el desplazamiento hacia sus destinos. Y ya en la mañana y a primera hora del día, la liberación de todos los animales y con la satisfacción del deber cumplido. Bien por la Secretaría de Ambiente, bien por los animalitos, pero mal por las personas que todavía traen los animalitos de otros destinos para Bogotá simplemente para domesticarlos. La próxima semana más noticias, más hechos y todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz fin de semana para todos ustedes. 6 de la mañana, 25 minutos. La consigna de Noticias Caracol de cara a estas elecciones ha sido que el país se construye desde las regiones y por eso estamos recorriendo el país escuchando a sus mandatarios locales para preguntarles qué necesitan, qué esperan del nuevo gobierno y por eso nos conectamos a esta hora con el departamento de Nariño, su gobernador Luis Alfonso Escobar. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol. María Camila, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Bueno, gobernador, cuéntenos primero cómo están de cara a esta cita electoral tan importante para la democracia que tenemos este domingo. Bueno, María Camila, son más de 941 puestos de votación, 3.095 mesas en el departamento de Nariño y custodiadas por más de 11.500 policías militares y personas o militares de la Naval que esperamos que como la anterior elección parlamentaria sean bastante masivas y que sean sin ningún tipo
situación que lamentar, como pasó en el departamento de Nariño. Unas elecciones bien llevadas y eso esperamos porque lo hemos trabajado con el comité departamental para el seguimiento electoral. Sí, gobernador, ¿cuáles son las necesidades de su región y cómo o qué lectura hace esta contienda electoral donde dos proyectos políticos que son tan distantes al partido que lo eligió usted como gobernador, pues están también con posibilidades de llegar a la presidencia? Hablamos de campañas como la de Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. ¿Se sentiría cómodo trabajando con esos dos eventuales gobiernos? Bueno, Nicolás, nosotros como gobierno subnacional tenemos la claridad de que las regiones importan y deben importar para quienes van a presidir el país, y se debe entender las dinámicas territoriales que hay en las regiones. En el departamento de Nariño nos las hemos jugado por la paz territorial, una paz que muestra resultados importantes, mientras la violencia en el país es de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Nariño, en este gobierno, hemos disminuido esa violencia a cerca de 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Dos procesos de paz que han reducido, por ejemplo, la violencia en Tumaco desde el 2023 a acá, en casi 61 puntos. Tumaco tuvo 75 asesinatos por cada 100.000 habitantes y hoy tiene cerca de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso muestra que los avances que hemos construido en materia de paz, en términos de disminución considerable de reclutamiento infantil, del desminado humanitario, de la búsqueda de desaparecidos y, por supuesto, las disminuciones de todos los niveles de violencia en este departamento son significativos, y Nariño se constituye en una experiencia muy importante en materia de construcción de paz territorial. Es una paz que no solo se dialoga con los actores armados, sino que da el escenario para las transformaciones territoriales y salir de las economías ilegales, como lo estamos haciendo en el departamento de Nariño, donde tenemos más de 20.000 hectáreas de sustitución de cultivos de uso ilícito que avanzan de manera importante. Creo que el próximo presidente tendrá que hacer lectura de cómo en Nariño estamos avanzando en una disminución de la violencia, que la recibimos en el 2023 y que hoy es distinto este departamento. Es un departamento donde construimos la paz territorial. Gobernador, estamos viendo unas imágenes hermosísimas sobre lo que produce la tierra en su departamento. La papa, ahorita veíamos también ahí la producción de leche, y todo esto se ha visto muy afectado por lo que ha pasado en la frontera con el Ecuador. ¿Cuál debería ser la posición del próximo gobierno en lo que tiene que ver con el relacionamiento con Daniel Noboa y con ese gobierno vecino? Bien, rescatar la institucionalidad. Sin duda, la CAM planteó la necesidad de que no se utilicen los aranceles y una guerra arancelaria para la relación entre los países. Yo creo que no deben haber condiciones ideológicas para el relacionamiento entre las dos naciones. Hemos hecho un llamado enorme desde este gobierno departamental y desde el gobierno nacional para que las relaciones históricas que han tenido estos pueblos sigan primando en las relaciones comerciales. No solo se afecta a Nariño, se afecta a todo el país con una guerra arancelaria. Afortunadamente, la CAN ha planteado que este tipo de situaciones no deben ocurrir, de guerra arancelaria en la comunidad andina de naciones, y esperamos que desde el punto de vista diplomático estas situaciones se vayan mejorando. Creo que el presidente que llegue a la nación tendrá que tener en cuenta que las regiones y sobre todo las fronteras necesitan un tratamiento especial en el relacionamiento entre el Estado nacional y los estados subnacionales. Sí, ¿y qué debe hacer el próximo gobierno precisamente para trabajar de manera mancomunada en materia de seguridad con el gobierno ecuatoriano? Es que recordemos que lo que ha señalado recientemente Daniel Noboa es que él está muy preocupado por la inseguridad en zona de frontera. ¿Usted cree que debe haber, por ejemplo, un trabajo mancomunado para combatir estas estructuras? Sí, mire, lo más importante aquí es el trabajo articulado de las fuerzas del orden y, por supuesto, de la inteligencia conjunta. Así se le ha planteado al presidente Noboa, pero lo más importante es que se tenga claro cuál es el origen del problema. Y es que hoy Ecuador, entre el centro y el sur de Ecuador, en límites con Perú, las ciudades más violentas del mundo, de las 10 principales ciudades más violentas del mundo, 6 están en el Ecuador, y esas 6 están en el centro de Ecuador y sur en límites con el Perú. Y eso tiene claramente una dinámica que está relacionada con que Ecuador es el puerto más importante o más grande para el tráfico de drogas. Y por supuesto, en la frontera hay un límite que está relacionado con
el tráfico de cocaína de Colombia, sin duda, a Ecuador, y eso es lo que hay que limitar de manera articulada, pero no es en la frontera donde están los mayores niveles de violencia, y esto exige un trabajo articulado entre las dos naciones. Bueno, le quiero hacer una pregunta final sobre una frase suya hace 4 días en el municipio de La Cruz, allí en su tierra. ¿Qué quiso decir con esa frase de que el cambio no tiene reversa justo ahorita en esta época electoral y conociendo pues su partido? Porque yo estoy claro en que nosotros tenemos una defensa clara en este departamento por las transformaciones territoriales que estamos haciendo. Y en ese sentido nosotros vamos a defender, cualquiera sea el presidente, los procesos de paz territorial que estamos haciendo en el departamento de Nariño. Y cuando decimos en defensa de eso, es que todos los nariñenses defienden que cualquiera sea el presidente tenga en cuenta que aquí el cambio que hemos iniciado en el departamento de Nariño no puede tener reversa. Bueno, gobernador, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Siempre es importante conocer la lectura de los mandatarios regionales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. 6 de la mañana, 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Noticias Caracol. Vamos a ir a Medellín, donde hay desarrollo de 2 noticias. Mientras la ciudad se está preparando para esta jornada electoral del domingo y se anuncian las medidas, también hay preocupación en la capital antioqueña por el aumento, escuchen esto, en la venta y consumo de tusi, una sustancia que está siendo mezclada con elementos altamente peligrosos para el consumo humano. Mariana Rodríguez, comencemos entonces con las medidas para este domingo 31 de mayo. Buenos días. María Camila, buenos días. Ese dispositivo de seguridad para la capital de Antioquia va a contar este próximo domingo con más de 4.000 uniformados entre fuerza pública, hablamos de ejército y policía, en los más de 250 puestos de votación que van a disponerse en Medellín y los demás municipios del área metropolitana. También con una ley seca que va a comenzar a regir desde mañana sábado a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes, 1 de junio, a las 6 de la mañana. Pero hablamos también de esa preocupación que usted mencionó de las autoridades de salud y también el alcalde de Medellín, de ese consumo de esa sustancia tóxica del tusi, más conocida como la cocaína rosa. Desde febrero a la fecha ya van 22 personas entre 19 y 44 años que han resultado intoxicadas por esa sustancia. 5 de hecho han llegado a cuidados intensivos y una de ellas tuvo que ser amputada. Le tuvieron que amputar un pie como consecuencia justamente de esas sustancias. Pues el alcalde de Medellín en las últimas horas rechazó este hecho y además señaló a las estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre las que están sentadas, por ejemplo, en la mesa de diálogos con el gobierno nacional, allí en la cárcel La Paz de Itagüí, de ser las responsables de estar distribuyendo esas sustancias en la capital antioqueña. Esto fue lo que dijo el mandatario. Asesinos, eso es lo que son. Miren, este tipo de basura, este tipo de droga es la que todos los días se incauta en la ciudad de Medellín a las estructuras criminales. Las mismas que hoy salen con cinismo, casi pues a que le tengamos que dar las gracias como sociedad, como un gran resultado de la llamada paz total, que van a dejar de vender droga alrededor del Parque Bicentenario. Son los que distribuyen la droga en toda la ciudad y en otras zonas también del país. Y ojo, papás y mamás, miren estas drogas saborizadas y con estos muñequitos para hacerlas pasar inofensivas. Esa es entonces la preocupación más latente en materia de salud y orden público que hoy presenta la ciudad de Medellín. Las autoridades han desplegado un plan especial en la ciudad, pero también en los municipios del Valle de Aburrá e incluso a nivel del departamento de Antioquia para estar vigilando esos casos que puedan llegar a los hospitales producto del consumo de tusi, que recordemos, lo más alarmante es que entre todas las mezclas que le están aplicando a esto y las sustancias, están añadiéndole sustancias químicas de uso veterinario. Gracias a Mariana. Mientras tanto, en el Valle del Cauca tenemos 2 noticias. La policía desmanteló en Cali un depósito clandestino donde armaban y modificaban armas de fuego de largo alcance que presuntamente serían usados para ataques terroristas. Pero John Alex, también el departamento y la ciudad de Cali están a la expectativa de las elecciones que vamos a tener el próximo domingo. Nicolás, audiencia, saludo especial. Así es, aquí en el Valle del Cauca ya hay varios municipios que han decretado medidas especiales para proteger las elecciones de este fin de semana. Cali es uno de ellos, decretó ley seca que regirá desde este sábado 30 de mayo, desde las 6 de la tarde hasta el próximo lunes 1 de junio hasta el mediodía.
Palmira decretó la misma medida, ley seca y otras. Y Tuluá, el corazón del Valle, también decretó ley seca, pero además prohibirá el uso de drones. Si quiere conocer más información de estas medidas y sus horarios, consulte las páginas web y las redes sociales de dichos municipios. Pero ahora volvamos a Cali, porque la noticia está en que la policía desmanteló un depósito conocido también como armería ilegal. Es un lugar que presuntamente abastecía estructuras criminales no solo de Cali, también del Valle del Cauca. Allí no solo se almacenaban las armas, también se modificaban. Se logra la incautación de un fusil calibre .556 tipo M16 de fabricación estadounidense, 34 proveedores, 2 equipos de comunicación y cerca de 150 partes para fusiles. Todas estas armas y sus partes son provenientes de Estados Unidos, venían camufladas la mayoría en electrodomésticos y hasta en juguetes. En estos operativos realizados en los barrios Miraflores y Colseguros fue capturado un hombre de 28 años que estaría directamente relacionado con este actuar criminal. Gracias, John Alex. De Cali nos vamos a las 6:46 a Barranquilla, donde las autoridades también están reforzando la seguridad con miras a las elecciones de este domingo. En esta ciudad, la capital del Atlántico, se han adoptado varias medidas para garantizar que esta jornada se desarrolle en completa calma. Argemiro Pion, ¿cuáles son las medidas en la capital del Atlántico? María Camila, mire, además de la ley seca que inicia mañana a las 6 de la tarde hasta el lunes al mediodía, así como en otras ciudades, también hay restricciones al transporte de carga, pero mire, las autoridades han anunciado vigilancia especial sobre los puestos de votación, monitoreo permanente a través del puesto de mando unificado. Estas medidas se acordaron luego de una reunión entre las autoridades con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito. Mire, aquí en el departamento del Atlántico hay habilitadas para votar 2.129.000 personas para el próximo domingo en 345 puestos de votación. La Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana ha destinado más de 3.100 policías, hombres y mujeres, que estarán desplegados en los puestos de votación y en el marco de este gran certamen democrático. La Policía Nacional tiene la responsabilidad de cubrir 244 puestos de votación de los 249 de la totalidad de la metropolitana. Comprometidos con esta fiesta democrática, trabajaremos para que sean unas elecciones tranquilas, seguras y en paz. Bueno, una recomendación muy importante que están entregando las autoridades es que en lo posible salgan temprano a votar, pues de acuerdo con los pronósticos se estiman lluvias para el próximo domingo después del mediodía. Colombia decide 2026, faltan 2 días, 52 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos van a pasar a la segunda vuelta presidencial. 7 minutos. Vamos entonces, como lo habíamos prometido, Nicolás, a analizar el mapa electoral de cara a este domingo, porque es muy importante analizar cómo venimos votando en diferentes regiones para ver cómo le va a ir a los diferentes candidatos. Y sobre todo, Camila, ¿qué regiones ponen la mayor cantidad de votos? Que esto será crucial. Tal vez son regiones que no definen presidente, pero sí son importantes o determinantes en el momento de la elección del próximo 31 de mayo. Y por eso han tenido en campaña el foco precisamente de los candidatos. Vamos a saludar a esta hora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes, porque vamos a hacer estas cuentas y este análisis con él. Bueno, Nicolás fue el hombre de las cuentas, usted el análisis, y yo le empiezo mencionando regiones. Gabriel, vamos a empezar por la costa Caribe. Entonces, aquí Nicolás nos ponía este dato muy importante sobre el porcentaje de votación. Estos son datos, hay que mencionarlo, de 2022. Puede haber un incremento leve sobre el censo electoral y porcentaje de votación. Y añadir un dato importante, María Camila, son datos de la registraduría y de la misión de observación electoral que vamos a analizar también. Le menciono nada más entonces, por ejemplo, una región tan importante, Gabriel, como el Atlántico, que tiene un censo electoral de más de 2 millones de personas y votan cerca del 50% del censo electoral. Y en las pasadas elecciones, nada más aquí en el Atlántico, Gabriel, el 67% de los votos fueron votos petristas. ¿Qué análisis hace sobre lo que puede pasar allí? María Camila, Nicolás, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. La costa Caribe, como bien lo señalaba Nicolás, quizás no pone sola
presidente, pero sí lo define. La costa Caribe representa alrededor del 20% del censo electoral, lo cual equivale casi a 9 millones de votos. De acuerdo con los datos del 2022, y es sin lugar a dudas la joya de la corona. Quien aspire a llegar a la Casa de Nariño tiene que tener una buena votación en la costa Caribe. Y recordemos lo que usted señalaba, el presidente Gustavo Petro hace 4 años ganó en zonas clave como el Pacífico, digamos, toda la zona pacífica, Caribe y gran parte de Bogotá, y eso le dio la presidencia. Sí, Gabriel, pero también detengámonos un poco, María Camila, si quiere ayúdeme ahí a poner la otra región, que es el andén pacífico del país. Bueno, empecemos también con el eje cafetero, Gabriel, que pone el 18.5% de la totalidad de todos los votos. Cuando hablamos de eje cafetero, sumamos Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío e incluso el departamento de Risaralda. Digamos, porque este es un fortín electoral sobre todo para figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe. Generalmente el eje cafetero de Antioquia se ha caracterizado por un voto más conservador, no de afiliación partidista, sino un voto más tradicional, un voto de centro-derecha, que al igual que zonas como los Santanderes y el centro del país se alinean más hablando en el 2022, con figuras como Federico Gutiérrez o como Rodolfo Hernández. Esto es un fortín electoral de los sectores más conservadores, y es quizás también por eso, Nicolás y María Camila, que la campaña de Iván Cepeda trató de redoblar esfuerzos en esta región para recortar distancias y de esa manera, digamos, romper un poco esa tendencia que históricamente ha marcado el voto en estos departamentos. Sí, vamos entonces a avanzar a otra región muy importante que ahora sí es, Nicolás, el andén pacífico. Aquí, Gabriel, pues básicamente los candidatos se concentran en su mayoría en lo que es el Valle del Cauca, pero mire, nada más le menciono, en el 2022 el voto petrista ganó en este andén pacífico, en el Valle del Cauca con un 67%, en el Cauca, este departamento tan importante, con el 79%, y en Nariño, donde el gobernador es actualmente del Pacto Histórico, con el 68%. El Chocó, aunque no tiene un porcentaje pues tan alto de participación en lo que tiene que ver con las votaciones, también es muy importante. ¿Será que Petro mantiene, o el Pacto Histórico, esa inclinación para estas elecciones? María Camila, es verdad que de pronto el andén pacífico pone menos votos proporcionalmente que la costa Caribe o que el eje cafetero, pero es que en una campaña todo suma. Y hay que tener en cuenta una cosa, todo suma sobre todo si las distancias entre el primero y el segundo o tercero son abultadas. Entonces, esto es muy importante. Lo que usted señala, que en el 2022 el presidente Gustavo Petro ganó en estas regiones, en lo que se llama la periferia, por así decirlo, que es la región pacífica y la región Caribe, pero no solo ganó, sino que ganó con una distancia muy importante frente a Rodolfo Hernández. Ahora, un indicador que podría servir para señalar o para anticipar que efectivamente en estas zonas digamos, predomina o prevalece el voto del Pacto Histórico, pueden ser las elecciones al Congreso de la República, que confirman que efectivamente la izquierda del Pacto Histórico no solo hace una presencia importante, sino que mantiene presencia y mantiene una preferencia de voto tanto en la región pacífica como en la región Caribe. Claro, y Gabriel, seguimos analizando el panorama electoral. Quiero detenerme en lo que muchos analistas llaman la mitad de Colombia. Es que uno, cuando está observando el censo electoral del Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Amazonas, lo que se da cuenta es que solamente tiene... Lo que se da cuenta, María Camila, es que solamente tiene, si quiere ayúdeme pasando por allá. Vamos a devolvernos. Exactamente, tiene el 2% del censo electoral. Incluso mirando algunas cifras, es mucho mayor la votación en el exterior o el censo electoral del exterior que la votación en la mitad de Colombia, en 6 departamentos. Incluso alguna vez escuchando a la candidata Claudia López, ella decía como, es que esta región del país incluso para algunos candidatos no es importante el momento de hacer campaña.
Pues que no sea importante es relativo, pero uno sí ve que hay una menor intensidad política y proselitista, además porque son regiones poco pobladas, con pocas cabeceras municipales, de difícil acceso, en algunas de ellas incluso con presencia fuerte de actores ilegales y donde es difícil hacer política y donde la rentabilidad, si se quiere, electoral es proporcionalmente mucho más baja que en otras regiones. Entonces, si un candidato tiene que distribuir su tiempo, su agenda, su esfuerzo, su financiación, es natural, es lógico que lo haga en aquellas zonas donde tiene una mayor incidencia, donde hay una mayor cantidad de votos. Pero eso no quiere decir que no sea importante, sobre todo porque los temas cruciales para esa mitad del país son importantes en términos de protección ambiental, en temas de narcotráfico, en temas de deforestación, en temas de protección de comunidades indígenas. Entonces, hay una importancia estratégica de esas regiones, pero ya a nivel político y proselitista, obviamente por la baja densidad poblacional y las dificultades de hacer política, puede que queden relegadas dentro de las giras y dentro de la atención política de los candidatos. Sin duda alguna es así, es el mapa de la Colombia olvidada, y por eso este mapa que Nicolás armó me sorprende mucho, Gabriel, porque básicamente las elecciones se definen por cómo votan estas regiones. Entonces, mire usted, en el Atlántico hay un censo de 5,1 millones de personas, no, perdón. De 5% de la población del país vota en el Atlántico. Vota en el Atlántico, y es un censo de 2 millones de personas. En Antioquia es el 13% del censo electoral, Cundinamarca el 5%, Bogotá muy importante el 14% y Valle del Cauca el 9,2%. Y estas son las regiones que más alta participación tienen para votar. ¿Por qué será que entonces, Gabriel, el país no mira hacia otros territorios, incluso los Santanderes, que también son determinantes, y la campaña se desarrolla con más fuerza en esas regiones? Pero hablando de los Santanderes, por ejemplo, recordemos que en el 2022, si Gustavo Petro ganó con un margen desproporcionado, si se quiere, frente a Rodolfo Hernández en la zona pacífica y en la zona caribe, Rodolfo Hernández hizo lo propio en los Santanderes, en la zona central. Y ahí también hay que incluir departamentos muy importantes como son Tolima, como son Huila, Boyacá. Es decir, cada uno de estos departamentos, además donde hay una tradición política marcada, son importantes para los candidatos. Obviamente, Antioquia es importante por el peso electoral, Bogotá también. Bogotá, quien quiera ser presidente tiene que conquistar la costa caribe y tiene que tener también mayorías en Bogotá. Pero también fíjese, María Camila y Nicolás, que son departamentos donde hay también una mayor volatilidad del voto, donde pesa también de cierta manera el voto de opinión, y por eso mismo las campañas se concentran para convencer a los electores. El típico ejemplo es Bogotá. Bogotá, si uno tiene que definir el elector de Bogotá, es muy difícil hacerlo, o uno no puede decir que es necesariamente de izquierda o de derecha. Es un voto volátil, es un voto primordialmente de opinión, y por eso las campañas muchas veces también se concentran en regiones donde hay una volatilidad del voto y donde no tienen ese voto tan asegurado, como sí puede ocurrir en otras regiones donde ya se anticipa y se prevé cuál va a ser la intención de voto de los electores. Y no es un dato menor el análisis que usted nos está dando, Gabriel, porque viendo este mapa, María Camila, lo que vemos es que un poco más del 45% del país vota en el Atlántico, en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Valle del Cauca. Gabriel, es usted muy amable, gracias por estos minutos. Nicolás y María Camila, qué buena verla en primera emisión. Un feliz día para ustedes y para los Nos vemos el domingo, chao. Así es. Cada región de Colombia tiene sus retos, pero también su fuerza. Colombia es un país diverso que merece un futuro justo. Donde el olvido golpea fuerte, su voto puede abrir caminos de agua y esperanza para nuestra región. En el Pacífico, la riqueza cultural contrasta con la falta de oportunidades. En los llanos, la tierra fértil espera apoyo para producir. Cuando el llano bota, bota la fuerza de la tierra. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir.
En el Caribe, la belleza del paisaje y de sus playas contrasta con la pobreza y la falta de agua. El corazón de Colombia late en el campo. El futuro se cultiva aquí. La democracia es la fiesta más grande de un pueblo. Cada voto nos acerca al progreso que soñamos. El país nos necesita unidos. Y entre todos construimos el rumbo de la nación. La voz campesina reclama derechos para crecer. El país se levanta cuando dejamos atrás lo que nos divide y abrazamos lo que nos une. Las regiones se convierten en protagonistas de la democracia. Colombia se construye con todas sus voces. Salgamos a votar por Colombia. Salgan a votar por Colombia. Salgamos a votar por Colombia. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:32, momento de ir con nuestro ojo de la noche en Cali, porque en horas de la noche, en las últimas horas en esta ciudad, más de 200 uniformados de la SIJIN y del GOES desplegaron un megaoperativo en la capital del Valle, en Jamundí y Yumbo, contra el grupo criminal Los Monarcas, señalado responsable de al menos 12 homicidios y del tráfico de estupefacientes. Paula Restrepo con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Ojo de la Noche acompañamos un mega operativo realizado por la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía de la ciudad. 17 allanamientos en simultáneo en Cali, Jamundí y Yumbo, que dejó 22 capturas, 5 de ellas en flagrancia y 17 por orden judicial. Un duro golpe contra la estructura criminal Los Monarca, con injerencia en varias comunas de la ciudad de Cali. De acuerdo con una investigación realizada por 15 meses, esa estructura criminal generaba alrededor de 20 millones de pesos semanales por los siguientes delitos. Durante esa madrugada de viernes, 233 uniformados desplegaron un mega operativo contra la estructura criminal Los Monarcas. El resultado dejó 17 allanamientos y 22 capturas, 5 de ellas en flagrancia. Una estructura que dinamizaba principalmente el delito del narcotráfico, pero también asociado con el tráfico de armas y por supuesto el homicidio. Entonces aquí estamos hablando que estarían involucrados o estaremos asociando cerca de 12 hechos de homicidio. Tras 15 meses de investigación y en articulación con la Fiscalía, las autoridades lograron el esclarecimiento de alrededor de 12 homicidios atribuidos a esa estructura criminal. Venimos desde hace ya varios meses adelantando esta estrategia para desarticular estas organizaciones multicrimen que son las que dinamizan y generan los homicidios, el microtráfico en nuestra ciudad. Los capturados deberán responder por homicidio, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Según las investigaciones, la organización obtenía hasta 20 millones de pesos semanales por cada punto de expendio. Los capturados serán entregados ante la Fiscalía General de la Nación para continuar con su proceso judicial. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cali continuará con estos mega operativos en la ciudad. De acuerdo con el alcalde, serán alrededor de 2 mensuales para golpear esas estructuras criminales que promueven los delitos aquí en la capital del Valle del Cauca. Gracias, Paula. Mientras tanto, hay 2 noticias en Cartagena. Las medidas de cara a las elecciones del domingo y el incremento de casos de tuberculosis en la cárcel de San Sebastián de Ternera. Tatiana Rodríguez, ¿ya se pronunció la Procuraduría al respecto? Nicolás y televidentes, pues comencemos con todo el tema de las medidas de seguridad pues que se establecieron en la capital de Bolívar, y esto luego de un consejo de seguridad pues realizado por las autoridades para desplegar todo el plan de seguridad en la ciudad. Pues establecieron que más de 3.000 uniformados estarán garantizando la seguridad de los ciudadanos para que salgan a votar, tanto uniformados de la Policía Metropolitana como militares también de la Armada Nacional. Algunas prohibiciones también por parte de las autoridades
autoridades que no se podrá el sobrevuelo de drones, no estarán permitidas caravanas de seguridad ni eventos públicos. En la capital de Bolívar habrá 137 puestos de votación, tanto en su área metropolitana, también toda la zona insular de Cartagena. Y pues ahora sí seguimos con las noticias pues de la Procuraduría, que precisamente inició esta acción preventiva para establecer y hacerle esta petición a las autoridades, tanto del centro penitenciario de la cárcel de Ternera como a las autoridades de salud en Cartagena y en Bolívar, para establecer los casos reales que hay al interior del penitenciario de los casos de tuberculosis, qué medidas se han tomado, cómo ha sido la atención, si se han suministrado los medicamentos pues a las personas enfermas y sobre todo para ver si se han seguido los protocolos de aislamiento. Precisamente el secretario de Salud, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, habló del tema. Hemos dado todas las recomendaciones acompañando para que se tomen las medidas pertinentes para evitar su diseminación. Esto incluye no solamente las visitas que realizamos desde el DADIS, sino también el suministro de los medicamentos específicos para frenar esta enfermedad y para la curación de estos pacientes. Seguiremos haciendo acompañamiento, seguiremos haciendo toda esta supervisión para garantizar que estas personas estén aisladas, que usen elementos de protección personal. Y según el Departamento de Salud, hasta ahora se han confirmado 21 casos de tuberculosis. Recientemente se tomaron nuevas pruebas por parte de la IPS que presta la salud al centro penitenciario y se están esperando justamente esos resultados. 7:37, gracias. Y hoy inicia una nueva fase de pruebas para el Metro de Bogotá y este hecho tan emocionante, tan importante para la capital tendrá transmisión especial de Noticias Caracol y Juan Andrés Beltrán está en la primera estación ubicada en la localidad de Bosa. ¿En qué consisten estas pruebas y a qué hora inician? Juan Andrés, adelante. María Camila, buenos días. Mire, exactamente sobre las 9 de la mañana iniciará esta fase de pruebas que consiste, ustedes ya habían visto seguramente días atrás, el primer tren del Metro de Bogotá en un desplazamiento, pero con una especie de remolque, con un vehículo que lo estaba apoyando. Hoy inician las pruebas con personas a bordo, estaremos allá a bordo en unos minutos y pues estarán ya energizados, es decir, con el sistema que los alimenta para el desplazamiento. Precisamente eso arrancará acá en la estación 1, que ustedes la ven a mi espalda, como usted lo señalaba, en la localidad de Bosa, la primera de las 16 estaciones que tiene el Metro de Bogotá, que viene ya hace pocos minutos, veíamos cómo llegó el primer tren hasta este punto, ya se encuentra en la estación, que ustedes pueden ver la gigantesca estructura que tiene todo un compendio de espacios, tanto para diferentes opciones económicas, para diferentes accesos, y allí una vez estemos en la parte de arriba, ustedes pueden escuchar, por ahí está sonando el pito y la gente por aquí está muy emocionada, los vecinos del sector están muy emocionados, vinieron precisamente a ver qué es lo que va a pasar. Posteriormente, sobre las 9 de la mañana, una vez esté allí el tren, lo que va a pasar lo vamos a mostrar allí. Muestre por favor allí, Carlitos, ahí está saliendo. Aquí mire la gente contenta viendo la salida de este tren que tiene una capacidad para cerca de 1.800 pasajeros. Ustedes pueden ver allí cada uno de los 6 vagones que comprenden este tren en este desplazamiento, que recordemos, estos trenes van a funcionar completamente de manera autónoma, es decir, no tienen conductor. Sin embargo, estas primeras pruebas que se realizan entre la estación 1 y la estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali, van a ser con un conductor, van a ser asistidas, pero ya por cuenta de la energía que está abasteciendo las mismas plantas eléctricas de este sistema. Así que más adelante les vamos a tener todos los detalles de esta primera prueba y los dejo con esta maravillosa imagen en esta mañana que tiene emocionados, por supuesto, a los vecinos de acá del sector de Bosa y a los habitantes de la capital del país. No, pues Juan Andrés, una maravilla esa imagen que nos está llegando desde el suroccidente de Bogotá, una promesa que siempre ha querido Bogotá materializar a lo largo de los últimos 70 años y que posiblemente vamos a ver ya en marcha en el año 2028. 7 de la mañana, 40 minutos, y les hacemos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de animales habitan en los humedales y cerros de Bogotá? Pues ahora puedes saberlo y aprender sobre ellos con las notas interpretativas que ha publicado la Secretaría de Ambiente. Estos han sido algunos de los avistamientos más recientes.
El sonido que emite el zorro perruno se escucha en medio de la oscuridad del humedal Torca Guaymaral en Bogotá. Escuchar al zorro es una actividad muy pocas veces captada y resulta fundamental para el estudio y la preservación de esta especie. Igual de significativo que este momento en el que 2 búhos rayados fueron filmados en pleno ritual de apareamiento. Decenas de cámaras trampas son puestas en árboles para espiar a distintas especies que habitan los ecosistemas de Bogotá, como la comadreja de cola larga o el curí sabanero. Estas imágenes están dentro de las notas interpretativas que publica la Secretaría de Ambiente en su página web. Abelardo Rodríguez, director del Laboratorio de Biodiversidad de Alta Montaña de la Universidad Distrital, explica por qué es importante conocer las especies que habitan la ciudad. Todas estas especies, algunas emitiendo sonidos, otras apareándose, lo que nos están indicando es que ellas están haciendo un gran esfuerzo por sobrevivir, por reproducirse, por mantenerse. A pesar de los cientos de edificios, la contaminación y el ruido, la capital es el hogar de miles de mamíferos y aves que muy pocas veces podemos ver. Nos indica es que estamos inmersos en un ecosistema vivo que está caracterizado por una fauna muy especializada de la alta montaña, y eso es lo que tenemos aquí en Bogotá. O sea, realmente tenemos mucha más fauna de la que podríamos esperar. A través de estas notas interpretativas y la investigación que tienen detrás, la Secretaría de Ambiente ha descubierto un aspecto fundamental para la conservación de especies. Una inversión muy importante que nos permite ver cómo estos espacios, humedales, parques de montaña y en general las áreas de importancia ambiental de la ciudad retoman y se vuelven espacios para que fauna silvestre que antes no estaba prácticamente allí, pues regrese a estos espacios de una manera natural. Ahora, la Secretaría de Ambiente está usando el apoyo de diferentes universidades para profundizar los procesos de monitoreo de fauna en escenarios como parques de montaña y humedales capitalinos. 7:52, momento de revisar los temas 5 del día. El tema 5, 8 estudiantes en Kenia fueron detenidas por supuestamente haber planeado y provocado el incendio en uno de los dormitorios de un internado femenino en el que murieron 16 niñas y dejó otras 79 heridas. Al revisar las grabaciones para reconstruir la escena de la tragedia, identificaron a las 8 alumnas que ahora tendrán que responder ante la justicia. Tema 4. Las pruebas energizadas del Metro de Bogotá. Habrá un recorrido de 2 trenes del sistema desde el patio taller de Bosa hasta la estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali. El viaducto ya tiene 14 kilómetros construidos y el avance general de la primera línea va en un 78%. Tema 3. El DANE entregará hoy las cifras del mercado laboral con corte al mes de abril. El informe revelará las tasas de ocupación, desempleo e informalidad laboral, así como los niveles de desocupación en las capitales del país. En marzo el desempleo cerró en un 8,8%, lo que equivale a 2,3 millones de personas buscando una oportunidad laboral en Colombia. Tema 2. El Consejo Gremial Nacional publicó un comunicado con un fuerte llamado al Ministerio de Minas y la CREC para actuar de manera inmediata frente al riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica y de gas natural por cuenta del fenómeno del Niño que se prevé afectará al país en el segundo semestre. Los empresarios piden que se paguen las deudas pendientes con el sector, en especial con las generadoras térmicas, y garantizar el suministro de combustibles para la generación eléctrica. Dicen además que es urgente impulsar campañas de ahorro a través del uso eficiente de agua y la energía. Y el tema 1, la misión de observación electoral desplegará 2.532 observadores que estarán en 452 municipios del país en la jornada presidencial del domingo. Además, mediante decreto se determinó que habrá ley seca a partir de las 6 de la tarde de mañana sábado en todas las ciudades y municipios de Colombia. Sin embargo, en el caso de Bogotá, la restricción a la venta de licor será a partir de las 6 de la tarde de hoy viernes, una decisión que esta mañana cuestiona la Asociación de Bares. Tenemos que ser absolutamente contundentes en que rechazamos la ley seca impuesta hoy para nuestra capital por motivos de orden público. Aquí hacemos un llamado al alcalde mayor de la ciudad, el doctor Galán, al general Cristancho, para que encontremos vías donde podamos articular esfuerzos sin apagar la economía y el empleo de la ciudad.
Juan Camilo, yo la verdad ya perdí la cuenta de las canciones que tenemos para la selección en el Mundial. No, yo perdí la cuenta de las bailadas suyas, Nico. Por ahí dicen que está apenas que para los baila prohibidos. se baila todas las canciones. La lista de la selección Colombia, Nicolás se las baila. Yo sí, de una. ¿Sabe qué me falta? El álbum del Mundial. Exacto, ese le falta. ¿Qué tenemos para el día de hoy en Caracol Digital? Nico, buenos días. Te saludo para los televidentes de Noticias Caracol. Vamos con las medidas previas a las elecciones presidenciales. Va a hablar el secretario de Seguridad porque Bogotá decidió adelantar la ley seca en comparación a la restricción nacional. Vamos en segundos a hablar con el secretario que va a explicar el porqué de esta medida en la capital. También, mucha atención, en segundos, está muy preocupada la Organización Mundial de la Salud con el brote de ébola en África. Nos va a hablar un portavoz de la Organización Mundial de la Salud para este tema de ébola. En segundos vamos a estar hablando y a entender un poco cómo se está dando este brote allí en África. Y por supuesto el escándalo del momento en España, que implica al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, sus conexiones con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. En segundos vamos a hablar con un analista político que nos va a explicar las implicaciones judiciales. Nos vemos en minutos a través de Noticias Caracol en vivo. Ahí estaremos conectados, Juan Camilo. Y estas fueron las noticias, Nicolás, en este viernes previo a las elecciones. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en sus pantallas para descubrir más historias que tenemos para ustedes en digital. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene el Giro de Italia. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz fin de semana. Chao.